Hola, bienvenidos de nuevo a este tiempo de entrevista. Nuestro invitado en el caso de hoy es una persona de sobra conocido por todos vosotros, los enfermeros, las enfermeras y por todo el mundo que tiene algo que ver con la sanidad. Se trata de José Martínez Olmos, que es el portavoz de Sanidad del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Tenemos que hacer una primera pregunta así de entrada para ir calentando motores. Se ha producido recientemente el cambio de ministro. Queremos que nos diga su opinión sobre el nuevo ministro. Ya sabemos que le ha concedido al menos 100 días. Pero ¿cuál es su opinión sobre el ministro y sobre su equipo? Bueno, yo tengo que decir que este cambio es fruto de un fracaso de una política sanitaria del Partido Popular de prácticamente 3 años. Ana Mato va a dejar un mal recuerdo en la gestión de la sanidad y yo lo que quiero ver es que este cambio pueda suponer la oportunidad de rectificar las cosas que no se han hecho bien. Creo que es razonable darle un periodo de tiempo para valorar sus iniciativas. Lo que ha hecho hasta ahora, aunque sea insuficiente, no está mal, porque ha aceptado una propuesta que el Partido Socialista venía reclamando con relación a la problemática de la atención a la hepatitis C, que es hacer un plan nacional, y estamos en ese periodo de gracia. Quiero ser optimista. ¿Quiere ser optimista? Quiero ser optimista porque, claro, ahora parece ser que podemos tener un ministro con un enfoque normal de hacer la política, que es hablar desde la discrepancia, dialogar y algunas veces acordar. Bueno, vamos a ver si eso es posible. ¿Y habrá tiempo? Bueno, porque tenemos procesos electorales autonómicos casi inmediatos y después generales. Depende para qué tema. Si es para un pacto de Estado no da tiempo, creo yo, pero si es para solucionar problemas concretos siempre hay tiempo. Queda un cuarto de legislatura, un año prácticamente, y hay problemas concretos. Uno de ellos es el de la hepatitis C. Si hay tiempo y hay obligación de resolverlo. Y yo, en ese sentido, quiero ser optimista de que el gobierno del Partido Popular y el señor Alonso, rectificando las políticas que hizo Ana Mato, escuche a la oposición, acepte una parte de lo que nosotros planteamos, que creemos que es razonable, y podamos hacer posible una mejor calidad de vida para los pacientes. Le preguntaba tanto por el nuevo ministro como por su equipo. Nuestro presidente, el presidente del Consejo General de Enfermería, ha dicho públicamente que Pilar Farjas ha sido la peor secretaria general de Sanidad de la historia. ¿Usted comparte esa opinión? Claro, porque yo que hace mucho tiempo que he dicho que Ana Mato ha sido la peor ministra de Sanidad de la historia de la democracia, buena parte de esa afirmación tiene que ver con que creo que el equipo no le acompañó. La secretaria general de Sanidad también ha contribuido a eso. Yo creo que ha sido una gestión muy equivocada por su parte. Nadie reconoce ningún logro desde el punto de vista de la gestión sanitaria y en ese sentido comparto esa opinión. Bien, eso digamos es la parte mala. La parte buena, en la que yo creo que nadie está en desacuerdo, todos coincidimos y ustedes también, los políticos, de distinto signo, pero coinciden en que lo mejor de este Sistema Nacional de Salud son los profesionales. Vamos a escuchar unas declaraciones suyas precisamente defendiendo la labor de los profesionales, al menos en la última década, en los últimos 10 años. Lo vemos. Creo que una de las características que ha tenido la sanidad española en estos 10 años, como ha sido, además de la calidad, su equidad para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la enfermedad y ante los problemas de salud, es algo que tenemos que ganar para el futuro, porque el riesgo que puede haber con los recortes es que se deteriore la igualdad, que haya sectores de población que tengan menos posibilidades de ver resueltos sus problemas de salud, y esa es una característica esencial de un sistema público y de un sistema sanitario fuerte que tiene que ser apreciado por la población. Por lo tanto, los 10 años han sido positivos en esa materia, con un cierto deterioro recientemente, pero el desafío fundamental va también, además de lo que comentaba la exministra Jiménez, de hacer fuertes nuestros profesionales, que tengan una buena remuneración y un buen reconocimiento, hacer posible que la innovación llegue al sistema y que llegue a todos con igualdad. Bueno, que llegue a todos con igualdad, la defensa de los profesionales sanitarios, y dentro de esos profesionales sanitarios, de ese colectivo, están los enfermeros, que es el colectivo más numeroso y el que ha, digamos, pagado en mayor medida las consecuencias de la crisis. Más de 20.000 empleos, una situación deficitaria en hospitales, en centros de salud. Esto debería tener solución para que de verdad los profesionales puedan dar, digamos, el do de pecho más de lo que ya lo vienen dando y resolver muchas veces las castañas del fuego cuando es necesario, ¿no? Yo eso lo comparto. Creo que en general con los profesionales sanitarios, con la enfermería en particular. Y si nosotros llegamos al gobierno, la verdad es que con una situación donde la economía vaya progresando y donde vaya mejorando,
tanto los datos macroeconómicos nacionales como los del entorno donde nos movemos, es imprescindible recuperar la dotación de personal y, sobre todo, la manera de recompensar el trabajo de los profesionales. Si no, el problema va a ser mayor y la sanidad va a tener dificultades para volver a ser lo que fue en su momento. Hablamos de los profesionales sanitarios. Ha mencionado la importancia de la sostenibilidad del sistema sanitario español y también de que va a ser, en el tiempo que queda de legislatura, muy complicado poder llegar a un pacto político por la sanidad. Sin embargo, usted ha sido particularmente crítico respecto al pacto por la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud que llevaron a cabo el Gobierno con los profesionales sanitarios. ¿Lo sigue viendo igual? ¿Cree que se va a poder completar ese pacto en los términos que se firmaron? Vamos a ver, yo para explicar bien la posición tengo que decir lo siguiente. A mí me parece bien cualquier acuerdo de los profesionales con el Gobierno en lo que tenga que ver con aspectos profesionales. Y me parecerá mejor si lo cumple el Gobierno. Y en ese sentido nada que objetar. Yo comprendo y comparto que las diferentes profesiones acuerden con el Gobierno de turno la mejora de su situación profesional, el superar sus desafíos, profesionalmente hablando. Lo que me pareció mal fue que el Gobierno en ese contexto introdujera puntos para el acuerdo en temas que tienen que ver con el modelo sanitario, por ejemplo la universalidad del Sistema Nacional de Salud, cuando yo sabía que no lo iban a cumplir y por lo tanto el tiempo ha demostrado que eso no lo ha cumplido el Gobierno y que eso fue una manera de instrumentalizar la legítima aspiración de los profesionales de mejorar su situación profesional y también de un sistema sanitario, en este caso universal, pero instrumentalizarlo diciendo que con eso los profesionales estaban de acuerdo con la política del Gobierno. Esa era mi crítica y esa sigue siendo mi crítica. Ni en el acuerdo que firmaron los médicos, ni en el acuerdo que firmaron la profesión enfermera, ni en el acuerdo que ha firmado la profesión farmacéutica, por poner tres ejemplos concretos, el punto de universalidad del Sistema Nacional de Salud y el punto de suficiencia financiera se ha cumplido. Yo lo denuncié, lo sigo denunciando y esa es la explicación por la que yo entendía que esos acuerdos eran una trampa desde el punto de vista político hacia el conjunto de los profesionales. Es evidente que ha habido muchas partes de ese pacto que no se han cumplido. ¿Usted cree que este nuevo equipo, con el nuevo ministro de Sanidad, va a poder completar en el tiempo que tiene hasta las elecciones generales los contenidos de ese pacto? Espero que lo haga, al menos en los aspectos profesionales. Dudo que lo haga en los aspectos que tienen que ver con el modelo del Sistema Nacional de Salud, porque el ministro, manteniendo la política que no es otra política que la del gobierno de Rajoy, que desarrolló la ministra Ana Mato, sigue argumentando que la sanidad es universal, que es más universal que nunca y que no hay ahí ningún problema que resolver. En ese sentido no espero nada, pero sí me gustaría, y especialmente con la profesión enfermera, que el ministro recuperase el tiempo perdido en los acuerdos que tuvo con la profesión y que Ana Mato no cumplió. Hay un axioma que suele ser bastante cierto y que se suele cumplir en prácticamente todos los terrenos, que dice que si no estás en las soluciones eres parte del problema. Usted ha sido secretario general de Sanidad del 2005 al 2011. Han pasado 4 ministros en ese periodo. Empezó con Elena Salgado, después fue Bernat Soria, después Trinidad Jiménez y finalmente Leire Pagín. Si usted volviera a estar en el Gobierno, en el Ministerio, ¿cuáles serían las 3 grandes medidas que tomaría con carácter inmediato para resolver los problemas que ahora mismo tiene la sanidad española? Bueno, una de ellas sería recuperar el carácter universal del sistema, de tal forma que por ser ciudadano se tenga derecho a la protección a la salud y a la asistencia sanitaria. Por lo tanto, sería universalizar el sistema y cambiar la protección, porque lo que ha hecho el Gobierno ha sido proteger solamente a aquellas personas que estén aseguradas en la asistencia sanitaria, no en la protección de la salud. De tal manera que esa sería una primera medida. Una segunda medida tiene que ir hacia una financiación suficiente de la sanidad, de tal manera que podamos conseguir una tercera cuestión, y es que la innovación relevante, pueda llegar con criterios de equidad al conjunto de los ciudadanos. Básicamente ese sería el programa, ese sería el planteamiento y eso se tiene que hacer con recursos y con los profesionales. Justamente en esa búsqueda de soluciones, algunos consejeros en Petit Comité han comentado, y además hay también diferentes estudios, que en fin, la opinión pública es bastante favorable a esta situación, y es devolver determinadas competencias que tienen ahora las comunidades autónomas al Gobierno central.
entre ellas el ámbito especialmente educativo y de sanidad. Incluso ayer mismo Fernández Vara, candidato al gobierno de Extremadura, era partidario de esta misma teoría o esta tesis. ¿Cuál es su opinión? Yo no soy partidario de devolver competencia al gobierno central. Comprendo que mi compañero Fernández Vara plantee devolver las competencias de salud pública, porque durante todo este periodo y fundamentalmente por criterios poco constructivos del Partido Popular en materia de vacunas, no se ha terminado de conseguir un calendario común, un calendario único de vacunas. Lo comprendo y esa es la razón fundamental por la que él plantea que la salud pública debería de estar en ese sentido centralizada. Yo no lo comparto, no creo que sea imprescindible, porque cuando tuvimos, por ejemplo, que gestionar la pandemia de la gripe A, con unas competencias como las que tenemos descentralizadas, fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Y luego porque las competencias que no son de salud pública, las que son de gestión sanitaria, yo creo que ha sido clave para hacer que el sistema sanitario en los últimos 35 años haya dado el salto que ha sido capaz de dar. El hecho de que gobiernos autonómicos y parlamentos autonómicos tengan que dar cuenta ante los ciudadanos de cómo gestionan una competencia como la sanidad les ha obligado a ser sensibles, a desarrollar servicios y a trabajar en la construcción de un sistema que comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia o Andalucía, por poner ejemplo, o Galicia, eran comunidades que eran un desastre en términos sanitarios en los años 70. Yo creo en la descentralización, también creo en la coordinación. Probablemente lo que tengamos que trabajar es en reforzar el gobierno del sistema con algún refuerzo jurídico, pero sobre todo con lealtad institucional. Ha hablado de salud pública y de las competencias en salud pública, una situación que hemos vivido muy recientemente, a finales del pasado año, el 2014, la llamada crisis del ébola, que hemos sentido muy especialmente en nuestro país. Bueno, la evidencia puso de manifiesto que no era solamente un problema, un error, en fin, el no haber hecho bien las cosas por parte del gobierno central, sino también de las comunidades autónomas, donde había muchos fallos de previsión, de formación de profesionales y en esto, en fin, desde los trajes EPI, los trajes de seguridad, hasta muchos otros conceptos. Bien, no estamos preparados tampoco en esa situación. ¿Qué pasa? Porque es cierto que habría que tener algún organismo, alguna relación mucho más intensa para que lo que se dice, por ejemplo, en el Consejo Interterritorial se cumpla en las comunidades autónomas y eso valga para todos, igual que pasa en la ONT. Pero eso al final no ocurre y vivimos situaciones como la crisis del ébola con descontrol en el Gobierno central, en el Ministerio de Sanidad y en las consejerías de Sanidad. Bueno, yo creo que el problema de la gestión de la crisis del ébola parte de una situación en principio es comprensible, que es una enfermedad que, aunque no es nueva, aunque se conoce, no es una enfermedad que preocupe en el mundo occidental, en España, en Italia, etcétera, en un momento determinado, y por lo tanto los sistemas de salud, los profesionales y los propios responsables de los servicios sanitarios no están tensionados para la detección precoz, para la organización en caso de que ocurra, porque no se vive como un problema real, se vive como un problema lejano. Bien, en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud alerta de una situación complicada y eleva el grado de preocupación y condiciona que los Estados miembros adopten decisiones, el problema fundamental viene de que el Gobierno no hace bien su papel. No genera unos protocolos adecuados, no exige un cumplimiento de esos protocolos, como sí se hizo en su momento con la gripe aviar o con la gripe A. Desde ese punto de vista, yo lo que creo que hay una responsabilidad importante por parte del Gobierno en que en una situación donde el caldo de cultivo es poca preocupación por una enfermedad, no se tensiona el sistema sanitario. Y en ese contexto se toma una decisión de trasladar a personas que estaban afectadas, los dos sacerdotes. Yo creo que una decisión que no ha quedado claro que contara con el acuerdo de sanidad, desde el punto de vista de para qué servía, en términos de curarle o de ayudarle a su salud, repatriar a estas personas. Esto es discutible y hay discusión al respecto. Bueno, ahí entonces lo que pasa es que en ese caldo de cultivo este traslado se convierte en un factor de riesgo y se produce en una situación donde el sistema no está tensionado, donde el sistema no está organizado y por lo tanto donde el Ministerio no ha hecho su trabajo. Y con una ministra que niega el problema. La ministra dijo que todo estaba bajo control, que todos los protocolos eran perfectos y eso se pone de manifiesto que no había sido así. Bueno, han sucedido las cosas, al final, haciéndonos caso, el Gobierno tuvo que hacer un comité de crisis, pasarlo a que lo presidiera la vicepresidenta y aplicar ya lo que es el sentido común de la actuación de los servicios sanitarios. Yo sí creo que hoy,
con retraso, por lo tanto tarde, la sanidad española está preparada para actuar frente a esta eventualidad. Recientemente, hace una semana, el Consejo Interterritorial definió ya incluso cuáles eran los hospitales, los protocolos, etcétera. Bueno, pero lo que pone de manifiesto no es una responsabilidad de las comunidades autónomas, en mi opinión es una responsabilidad de que el Gobierno no hizo bien su papel en una enfermedad que no era un problema para la sanidad ni para los profesionales porque se veía lejana. Deberíamos de aprender. El problema que yo creo es que el Gobierno, quizás por eludir las cuestiones más polémicas, no hace lo que debería de hacer, y es traernos una evaluación de lo hecho al Congreso de los Diputados para que todos, organizaciones profesionales, grupos parlamentarios, etcétera, pudiéramos aprender de los errores que se hayan cometido. Nosotros se lo vamos a seguir exigiendo, pero esos errores tienen que ver básicamente, y perdone como ha sido una exposición muy corta, con cosas como las que le he comentado. Además, hablando de esta circunstancia, usted tiene una experiencia muy importante porque fue una de las personas capitales en la gestión de todo lo que ocurrió con la gripe A en este país, y las diferencias de cómo se resolvió aquella situación y lo que ha pasado ahora, pues en fin, creo que está ahí ya en los anales de la historia, y además para poder consultar de la historia sanitaria. Vamos con asuntos que tienen mucho que ver con aspectos que afectan a la profesión de enfermería. Bien, en el año 2006 se establece la ley del medicamento, en el año 2009 se modifica esa ley que permite, y leo textualmente en el artículo 77.1, la modificación para esto que se ha dado en llamar de permitir la prescripción enfermera, que es un anhelo de la profesión. Los enfermeros de forma autónoma podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios mediante la correspondiente orden de dispensación. Bueno, este parece que es el cuento de nunca acabar. Este tema también estaba en el Pacto por la Sostenibilidad de 2013, tampoco se ha cumplido. Si ustedes llegan al Gobierno, se va a hacer efectivo, se va a desarrollar plenamente la prescripción enfermera. Inevitablemente hay que resolver esta cuestión. Yo lo que espero es que si nosotros llegamos al Gobierno, como así creo, en el año 2016, el tema ya esté resuelto. Es decir, que el Gobierno del Partido Popular, el otro día el ministro afirmó que este tema lo iba a abordar y se resuelva ya. Si no, evidentemente sería también una de las primeras medidas que tendríamos que adoptar, es decir, un compromiso personal mío y del Partido Socialista. Pero yo me gustaría llegar al Gobierno en 2016 con este tema ya resuelto, porque sería un ejemplo de que efectivamente el Gobierno actual y el ministro actual rectifica errores cometidos con anterioridad y resuelve problemas concretos. Bien, una pregunta repasando un poco la historia. Esto estamos hablando del año 2009, la modificación de la ley de medicamento. Usted estuvo con tareas de gobierno hasta el 2011. ¿Por qué no desarrollaron en ese tiempo la prescripción enfermera? Nosotros no fuimos capaces de resolverlo porque finalmente las dificultades de poner de acuerdo a comunidades autónomas nos retrasaron la decisión. Y el adelanto electoral en varios meses hizo que nuestros planes, los personales que yo tenía como secretario general de Sanidad, hicieran que el inicio del proceso de lo que era el trámite de audiencia ya no sirviera de nada. Pero eso no justifica un incumplimiento, no lo cumplimos y no hay justificación, hay explicaciones. Ahora, 3 años después, que sigamos igual, pues también significa que tampoco el Gobierno actual ha sido capaz. Yo creo que es fácil ya de resolver, creo que la sociedad lo entiende. Los profesionales médicos también lo aceptan y por lo tanto no debe de haber ninguna dificultad. Otra cuestión que también ha suscitado debate en el mundo sanitario en general, pero dentro de la profesión enfermera con una sensibilidad especial. Y tiene que ver con esto que se ha dado en llamar las unidades de gestión clínica y la imposibilidad, incluso en algunas comunidades como Castilla y León, donde no contemplan para nada que un enfermero o una enfermera pueda ser responsable, director de una unidad de gestión clínica. Eso, si ustedes llegan al Gobierno, ¿lo van a cambiar? Mi concepción de la gestión clínica tiene que ver con un concepto que es dejar autonomía a las profesiones para que desarrollen los objetivos que marquen las unidades directivas. Autonomía para que trabajen profesionalmente, para que gestionen determinados recursos en la mejor orientación de la consecución de esos objetivos. Y por lo tanto, la dirección de las unidades clínicas requiere algunas habilidades y algunas cualificaciones de formación en gestión de servicios sanitarios. Yo soy profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, he sido director del Máster de Salud Pública durante 10 años y creo que la capacidad para dirigir unidades clínicas no es patrimonio de ninguna profesión.
No es patrimonio de ser médico, de ser enfermera, de ser farmacéutico o de ser veterinario, por citar algunas profesiones, sino que es patrimonio de quien tenga la cualificación y la capacidad de liderazgo. Por lo tanto, son dos cosas. Hay que cualificar a los profesionales y para eso hay formación y entrenamiento posible, que se puede incluso acreditar para estar seguros de que tenemos la mejor formación posible, y luego hay capacidad de liderazgo que se tiene o no se tiene independientemente de la profesión. En resumen, yo creo que el liderazgo de las unidades clínicas de gestión tiene que ser independientemente de cuál es la profesión. Y ese sería mi modelo. Muy bien. El pasado año, a mediados del año pasado, más concretamente, entre los meses de abril-mayo, el Ministerio de Sanidad sorprendía al sector estableciendo como plazo para el desarrollo pleno de las especialidades de enfermería, que es otro tema muy sensible para esta profesión, para el 2024. Casi parece el título de una película de ciencia ficción, ¿no? Bueno, no puede ser, eso tendrá que estar muchísimo antes, digo yo. Se puede hacer antes y se debe hacer antes. Yo creo que en el fondo lo que eso manifiesta es un miedo a las resistencias que objetivamente existen en el sistema sanitario a los cambios y al reparto de, no sé si de poder, de prestigio, de capacidad de decidir que supone un abordaje de esta naturaleza. En el fondo es un miedo en ese sentido. Yo creo que hay que ser valientes. Es tiempo de cambio. Por lo tanto, yo creo que merece la pena revisar esos plazos y comprometerse más con el desarrollo de las especialidades en enfermería. Van a encontrar en el Partido Socialista un planteamiento mucho más valiente, mucho más innovador. A ver si en este año el ministro resuelve algo en esta cuestión, si no, lógicamente, pues será el Partido Socialista quien tenga que resolverlo, si después de las elecciones generales del año 2015 o de principio de 2016 nos dan la responsabilidad. Aunque, si me lo permite, claro, al final las competencias plenas en estas cuestiones también son de las comunidades autónomas. Claro. Y, en fin, lo que se ha visto es que también ahí se ralentiza todo, porque parece que aunque haya opiniones, digamos, decididas y firmes desde el Gobierno central, al margen de cuál sea el color político, resulta que luego las comunidades autónomas hacen de su capa un sayo un poco, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, en mi opinión, el problema tiene que ver con que hay un problema estructural en la organización de la sanidad vinculado a cómo se financian las decisiones que son competencia del Gobierno central, pero que repercuten en las comunidades autónomas. Y en este caso, en mi opinión, lo que sucede es que creo que hay un temor en las propias, no voy a generalizar, pero hablando de algunas comunidades autónomas, de que si vamos a tener profesionales especializados en el área de enfermería, eso hay que retribuirlo. Y por lo tanto, esa es una decisión que si el Gobierno adopta e impulsa y no financia, en el fondo cae sobre la responsabilidad de la autonomía el tener que financiar cosas que decide el Gobierno de España. Esa incongruencia condiciona que las medidas que pueden ser razonables no encuentren apoyo o estímulo o de alguna manera el acompañamiento por parte de las comunidades autónomas. Y por lo tanto yo creo que merece la pena hablar de que las reformas, entre otras, que necesita el sistema sanitario, tienen que venir con consecuencias como las que comento. Competencias que sean centrales para asegurar la equidad o la equidad organizativa, etcétera, y que tengan impacto económico, tienen que venir con una financiación, porque si no, estaremos haciéndonos trampas al solitario y eso estará condicionando los retrasos de muchas decisiones que se adoptan. Me vale para esto que comenta usted o para la hepatitis C. Es decir, si el Gobierno autoriza un medicamento que es muy caro y las comunidades no tienen recursos, se puede entender, no digo justificar, que haya resistencia en la periferia a aplicar una medida porque no hay dinero, porque no hay el dinero que acompañe esas decisiones. Por lo tanto, merece la pena que al mismo tiempo que se reivindiquen esas mejoras, se reivindiquen reformas estructurales. ¿Y sería partidario de presupuestos finalistas en el ámbito sanitario? Yo soy partidario de presupuestos finalistas, pero más que eso, soy partidario de presupuestos suficientes. Por supuesto que creo que si se toma una decisión y tiene que tiene un impacto económico en el sistema sanitario, la financiación tiene que ir para eso. Pero podría entender que se mantenga un sistema de financiación autonómico donde luego las comunidades tengan, como hoy, la capacidad de articular, pero que el sistema de financiación sea suficiente. Mi opinión es que es mejor un sistema de financiación finalista porque obliga a dar cuenta a la sociedad de a qué estás destinando los recursos de sanidad y qué resultados tiene la sociedad con ello.
Nos queda un último mensaje que yo quiero que se lo dirija a los enfermeros y enfermeras que nos puedan estar viendo. No sé si es un mensaje de optimismo, porque estamos viviendo una situación como nunca jamás se había vivido, no solamente con el paro, sino con muchos estudiantes y recién graduados que se tienen que marchar a trabajar fuera porque aquí no encuentran trabajo. No es fácil dar un mensaje optimista con un panorama como el que tenemos, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que ganarnos el optimismo y que es posible ganarlo. Yo creo que va a ser posible mejorar la economía de España. No me creo que la crisis económica haya venido para quedarse siempre. Y por lo tanto, al recuperar esa situación, lo que tenemos que reivindicar es que una parte de esa recuperación vuelva otra vez a la prestación social que supone la sanidad. Y eso significa recuperar profesionales, mejorar sus expectativas retributivas y asegurar que la innovación puede llegar a nuestros servicios sanitarios. Yo creo que es importante plantearnos como objetivo que nadie que haya estudiado en España, en este caso hablando de enfermería, tenga que irse al extranjero porque no le quede más remedio, que si lo hace sea porque quiera, por razones personales. Y eso es un objetivo que nos podemos plantear. Se trataría de recuperar esa fuerza de trabajo, esos profesionales que se han tenido que ir obligatoriamente y recuperarlos aquí. Ese es un planteamiento que podemos hacer, que tenemos que hacer, que yo creo que estamos obligados a hacer y que se puede hacer si la economía mejora razonablemente como parece que puede mejorar en el futuro. Y una segunda cuestión que tiene que ver con esto, a mí me parece que enfermería, que es una profesión muy querida por la ciudadanía, tiene que seguir haciendo el trabajo que hace bien hecho, eso está claro. Pero hay un ámbito de la actuación de los profesionales de enfermería que le podríamos sacar mucho más rendimiento social, que tiene que ver con el seguimiento farmacológico, porque los profesionales de enfermería están cerca de los pacientes crónicos en sus domicilios, y uno, ¿qué voy a decir?, en el ámbito de la hospitalización o en residencia, de tal manera que el problema que realmente hoy tenemos de no usar bien los medicamentos como sistema sanitario y de no sacarle todo el rendimiento en términos de salud, se minimice con la aportación de los profesionales de enfermería. Yo creo que ahí hay un campo potentísimo de mejora de la calidad asistencial que incluso puede permitir que mejoremos también la ya buena imagen social que tiene la enfermería ante la ciudadanía. Una última, esta sí es verdad, la última. José Martínez Olmos se ve ocupando el despacho del Paseo del Prado como ministro de Sanidad. No es mi objetivo, sinceramente. Yo me siento absolutamente satisfecho trabajando por la sanidad pública, desde mi aula de profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, desde un puesto de responsabilidad como el que tengo hoy en la oposición, que pretendo hacer que mi partido haga una oposición constructiva, a veces con acierto o a veces con menos acierto, o luego teniendo alguna responsabilidad, pero sinceramente yo ya me considero un afortunado porque soy una persona apasionada de la sanidad pública, habiendo tenido la oportunidad de hacer todo lo que he hecho y cuando termine mi etapa política volviendo a mi actividad profesional que me encanta. Y tiene, ahora ya sí, incluso tiempo para escribir libros. Sí. Ha escrito el libro sobre la gripe A y uno en ciernes. A ver, aváncenos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el contenido de ese libro? Acabo de presentar y de divulgar el libro sobre la experiencia de la gestión de la crisis, que yo creo que en España es un ejemplo interesante de analizar, y lo he hecho además con un planteamiento autocrítico y luego sobre todo muy abierto. Hay muchísimas personas que han colaborado y han dado su visión de ese fenómeno para que se pueda debatir. Ahora en este momento me parece que el caso de la hepatitis C, el desafío que tiene la sanidad pública española y también europea para abordar una enfermedad que probablemente pudiéramos acabar con ella o curar a buena parte de los pacientes si finalmente se confirma que las nuevas terapias son tan eficaces como dicen los ensayos clínicos, es un desafío que merece la pena analizar. Y estoy terminando un libro que espero presentar pronto, en el que hago un análisis del caso de la hepatitis C con todos los desafíos que eso supone, también para generar debate. No lo hago con la intención de hacer crítica al gobierno, no lo hice en su momento con la crisis de la gripe A, sino con el ánimo de generar un debate en la sociedad y un debate en las profesiones sanitarias que nos permita ganar ese desafío. Para mí en este momento la sostenibilidad de la sanidad en el mundo, es decir, tener sistemas sanitarios que lleguen a todos, que todo el mundo se pueda beneficiar de ellos, y más los que más lo necesiten, o bien porque estén más enfermos, o bien porque sean menos ricos, requiere acertar en la incorporación de la innovación. Requiere decirle a la industria que tiene que hacer un esfuerzo porque los precios sean razonables, justos para poder retribuir el esfuerzo de investigación y que ellos puedan seguir haciendo investigación, o bien por su cuenta, o bien con el sector público, juntos, y a tiempo hacer posible que la innovación llegue con equidad a todos y que eso lo podamos pagar
pues a un precio razonable como sociedad. Yo creo que esta reflexión merece la pena. Y el caso de la hepatitis C, que además está concitando la atención del conjunto de la sociedad, me sirve para hacer esta reflexión, y es a lo que me estoy dedicando. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo en ese libro, porque seguramente de ese debate, que merece siempre la pena, todos salgamos ganando, y especialmente los que vivimos en el ámbito sanitario. Muchísimas gracias por estar aquí en Canal Enfermero, y nada, esperemos que no sea la primera ni la última. Pues muchas gracias, yo también estoy a vuestra disposición para lo que queráis, muy agradecido. Encantado. Pues nada, para vosotros, ya sabéis, ha sido el tiempo de conversar con José Martínez Olmos. Estáis citados para la próxima entrevista, el próximo tiempo de Entrevista Con. Así que hasta pronto.